seguimos viajando con Luis Brantoni por la ciudad de Buenos Aires, con mucho tránsito. Ahora estamos casi a paso de hormiga, Luis. Esto es habitual, es de todos los días. Somos muchos en la ciudad. Somos muchos. La gente, nosotros, yo me incluyo, en primer lugar me incluyo, no resignamos a usar el auto aunque estemos solos. Es verdad. Y si nos fijáramos, sería fantástico. A ver si podemos ver cuánta gente va acompañada. Habita los autos. Mira, todos uno, los que están acá alrededor, todos uno. Adelante uno. Claro, y no hay manera de desalentarlo, de modo que de todos modos es un problema en muchísimas ciudades del mundo. Sí. En muchísimas ciudades del mundo. Sí. No sé cómo se podrá resolver, pero de alguna manera tiene que haber, probablemente con un respeto un poco mayor del dinero. Es probable. Digo, porque en Nueva York, por ejemplo, hace 40 años que la gente entra o por puentes o por túneles a Manhattan, y la discriminación del precio del peaje de acuerdo al número de pasajeros que tiene el auto viene de hace muchísimos años. Es importantísimo, además. Pero viene de hace muchísimos años. Y efectivamente, un auto que va con 4 personas paga la 20ª parte de lo que paga un señor que va solo. Y pareciera ser que, como le tienen respeto al dinero, no les resulta tan incómodo viajar de ida y vuelta un día al trabajo en un auto, porque al cabo del mes se ahorran una cantidad de dinero y la ciudad puede caminar, que también es un infierno. Por supuesto, Nueva York, sí. Y pasa lo mismo con París, y pasa lo mismo, yo lo viví en Madrid. Lo que ocurre es que no sé cómo se arreglará, pero mientras se sigan vendiendo autos va a ser medio complicado. Va a ser complicado. Sí. Sobre todo porque tenemos Sobre todo si no se renueva el parque. Claro, sigue habiendo autos viejos a la Por vez eso que yo tengo alguna nuevos. expectativa en que crezca el tema de las bicicletas. Yo tengo algunas expectativas. Y que además parecía al principio una medida que no iba a tener demasiada respuesta, y sin embargo cada vez se ven más bicicletas. Cada vez más. Y yo tengo expectativas en que mucha más gente se largue. Y no sé si yo no me voy a comprar una bici. Lo cual me vendría bien, entre otras cosas, para no ser una vida tan sedentaria. ¿Muy sedentaria la vida, Luis? Y bueno, sí, porque leo sentado, realmente mis jornadas de trabajo en la televisión no son nada aeróbicas, y donde me muevo es en el escenario, pero es un tiempo limitado. Uno tiene que ejercer el aire y tener sus miembros, sobre todo sus piernas, en condiciones de enfrentar algunas acciones de cierta violencia, lo que puede tener el instrumento más o menos afinado. Tenerlo afinado, claro que sí. Bueno, estamos acercándonos al Congreso, ya estamos muy cerquita. ¿Cómo han sido aquellos años del Congreso, de la labor legislativa, de todo lo que significa la lucha política, pero desde adentro, aunque usted siempre ha estado allí trabajando? No, pero fue una experiencia muy nueva para mí, desde luego. Ser diputado nacional fue una experiencia única en mi vida. ¿Es mejor o peor de lo que se imaginaba? Es más o menos como imaginaba. Simplemente la diferencia está en que yo lo pude comprobar. Es mucho más grato ser actor que diputado. Ahí está, clarísimo. Yo lo podía pensar, pero después de pensarlo, a vivirlo, mientras yo me vestía, me despertaba, me duchaba y me vestía escuchando radio, porque es mi manía de toda la vida, me pegaban sin parar, sospechando de mi honorabilidad, de mi laboriosidad, y la verdad que yo trabajé mucho, puse mi profesión entre paréntesis casi 4 años, tuve algunas satisfacciones y muchos disgustos. Esto le debe pasar a la mayoría de los diputados, pero yo estoy honrado de haber sido elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires y haber cumplido con decencia, con honestidad intelectual mi tarea. Guardo más frustraciones que éxitos, pero así es, y me parece que es muy trabajoso. No es nada glamoroso el trabajo, porque además la exposición frente a las cámaras de televisión se da muy de vez en cuando, y cuando hay algún escándalo, pero a la hora de trabajar en las comisiones, en los despachos, en reuniones,
Claro, pasos, pero ¿no? se hace, la verdad que se hace muy trabajoso, porque una de las cosas que aprendí es que nadie en el Congreso puede hacer lo que quiere. Hay que llegar a acuerdos, y para llegar a acuerdos, como en una familia, como en una pareja, algo hay que conceder para poder avanzar de común acuerdo. En ese sentido es una gran escuela de política, y por eso se llama el Parlamento, porque ahí se habla, es para parlamentar, aunque para hablar. No hablan en toda la gestión, no todo el año. Bueno, pero la institución está... Pero es verdad. Bueno, hay algunos que hablan por 4 o 5 también. A veces luego, bueno, esto está en la capacidad de cada uno, en el poder vencer. Por ejemplo, conozco muchos diputados y diputadas que son muy activos, que en las comisiones tienen un rol muy protagónico, y de repente el miedo escénico del recinto, que es muy sobrecogedor, tengo que decirlo, a mí también me asustó mucho, de pronto la inhiben de hablar, lo cual no significa que no trabaja, porque claro, esa es la representación en la Cámara, pero los ensayos son las comisiones y en la tarea más trabajosa de seducir, de convencer, y es un trabajo que hay que tener mucha vocación para hacerlo, incluso para insistir en eso, cosa que yo no fui capaz de insistir en otro mandato. Hice los 4 años con los que yo me comprometí, y ahí terminó mi trayectoria como diputado. Pero insisto, estoy muy orgulloso de haberlo sido. Bueno, además es un bellísimo edificio por el que estamos ahora pasando. Muy lindo. Muy lindo. Decía recién Luis el tema del miedo escénico. Sí. ¿Qué diferencia encontró entre ese recinto en el que hay una cantidad de espectadores que están ahí porque son los propios diputados, más las cámaras de televisión y demás, y lo que implica, por ejemplo, subirse a un escenario para contarle a un público un personaje, una obra, un texto? Hay dos diferencias fundamentales. Hay algo en común que necesita tener el actor y el político, que es su capacidad para convocar la atención. Eso es idéntico. Las diferencias son sustanciales, porque por más que uno tenga un propósito para participar en un debate, el propósito es explicar cuál es su posición frente a determinado problema. Lo hace con sus palabras, y salvo que lea un discurso, que es muy poco frecuente, tiene que exponer con claridad, despertando el interés, y en los actores no pasa eso. Nosotros tenemos que vencer el miedo escénico o el miedo al público, pero en realidad estamos hablando con palabras de otros que nosotros aprendimos de memoria, y lo que es mucho mejor que estando en el recinto de la Cámara de Diputados es que el que lo está escuchando le va a contestar lo que él sabe que le va a contestar en la Cámara Claro, de Diputados. no se sabe. No sabes cuál es la respuesta, cuál es el tono y cuál es el argumento. ¿Cómo va a reaccionar uno, además, ¿no? Claro, y cómo arreglo yo, cómo me arreglo frente a una respuesta que yo no esperaba. Esa es una diferencia muy importante. En eso yo también he tenido el privilegio de asistir a debates muy atractivos, donde la inteligencia casi era un estilete, un sable, donde se esgrimían los argumentos de una manera inteligente y contundente. Y eso a través de la palabra. Recuerdo algunos debates extraordinarios. Esos recuerdos siempre son lindos de llevar. Claro. Es Luis Brandoni, que está con nosotros en Radio Taxi. Estamos por Callao, vamos a ir por el lado de Corrientes, así recorremos un poquito los teatros y vamos a hablar